Hola corazones, soy Encarná Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Tauro, como siempre, con el trabajo. Y ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Mi queridísimo Tauro, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Tauro, que sí estáis trabajando, o hay una presión sobre algo en el trabajo, tú estás haciendo presión en algún aspecto dentro del trabajo. Entonces, Tauro, aquí dicen las cartas, tú conseguirás lo que quieres. Si es el caso de que tú estuvieras haciendo presión para algo, sí lo conseguirás. Bien, pero también dicen las cartas que si tú consigues ese triunfo, no será lo que tú crees que es. Que quizás luego te decepciones. Eso es lo que están diciendo las cartas. Mucho cuidado porque te podrías decepcionar con ese supuesto triunfo que tú estás buscando dentro del trabajo. Tauro, que no estáis trabajando, vas a obtener noticias muy positivas que has estado esperando hace tiempo, que ya estuviste hará un tiempo, un año o así, mirando en la posibilidad de entrar en este lugar. Dice, vas a tener noticias de este lugar, noticias positivas, noticias que en un principio dicen, tú vas a cubrir una baja en ese lugar, pero una vez que tú entras, aunque sea a cubrir una baja, dice, es como que ya lo tienes todo hecho, o sea, contarían contigo más adelante, ¿bien? Los Tauro, que tenéis un negocio, hay cambios en tu negocio y te estás planteando cambios. ¿Qué es lo que pasa? Que no tienes las personas adecuadas, así lo dicen las cartas, o así lo sientes tú, para realizar ese cambio y estar tranquilo o tranquila. Bien, Tauro, más adelante tendrás un poquito más de luz en este aspecto, sí, Tauro. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Vamos a ver, Tauro, y tu economía. Respecto a tu economía, Tauro, ¿tienes algún tipo de miedo a nivel económico, no, Tauro? Dicen en las cartas que tú puedes tener miedo a una pérdida de dinero, a una salida de dinero, a una consecuencia a finales de año, pero yo no veo que esa consecuencia se dé, esa posible consecuencia que tú tienes en la cabeza se dé. Yo no veo esa salida de dinero realmente. Tauro, vas a recibir noticias a nivel económico por parte de una persona, por parte de un hombre. O sea, que todo lo que estéis esperando, recibir noticias por parte de un hombre, dice, esas noticias se reciben. O sea, muchos de vosotros recibiréis dinero esperado de hace 7 meses. Bien, ya me contaréis, Tauro. Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro, que estáis solteros. A veces, llegan personas a nuestra vida o regresan personas a nuestra vida para ponernos a prueba. Nos descolocan la vida, pero también nos ponen a prueba, ¿no? Entonces yo lo que te quiero decir con esto, Tauro, que tú has podido tener una persona
en un pasado complicada en tu vida, que te haya costado con esa persona salir de la situación, que te haya costado mucho iniciar una nueva vida, pero esta persona llega a tu vida, puede llegar a tu vida de nuevo, removiendo toda esa paz conseguida. Pero yo veo cómo tú, Tauro, perdonarías a esa persona, rectificarías en muchos aspectos y te liberarías, aun sabiendo que esa persona no es para ti. Y esto que te estoy diciendo no quiere decir, Tauro, que tú vayas a volver con esa persona. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, tomarás decisiones importantes en tu vida, Tauro. Dice, y ahora mismo estarías o entrarías en una situación de tu vida en la cual tendrías que tomar decisiones. Decisiones con personas del pasado y con una persona nueva. La persona del pasado regresa para cerrar el ciclo. Hay sentimientos, pero también dicen las cartas que en ese momento tú has iniciado otra historia y que sabes perfectamente que esta persona, igual que viene, se irá. Me quiero centrar en una persona que estoy viendo aquí, Tauro, que hay una pequeña distancia entre vosotros, que sería una persona un poco o bastante importante en tu vida. Pero me preocupa un poco la distancia aquí, porque dicen que la distancia aquí podría generar ese declive, ¿no?, en esta historia, ¿vale? Entonces, tampoco te veo yo con esta persona que está en la distancia, aunque yo me quiera centrar en esta persona porque es la que sale, no te veo que sea la persona definitiva en tu vida. O sea, la distancia será la razón por la que no será una persona definitiva en tu vida, ¿bien? Tauro, todavía te quedan experiencias que vivir hasta encontrar a la persona indicada. Todos los Tauro que estéis con personas que no se deciden, aquí dicen las cartas que con la llegada de la persona del pasado dejarías esto atrás. O sea, esto pasaría a la historia, esto sería como que no ha pasado en tu vida también. Bien, vamos a ver qué más. Tauro, que estáis solteros. Habrá un movimiento, desplazamiento o algo por el estilo para conocer a una persona, ¿eh? Esto será más adelante, Tauro. Dice, esto será una persona que te generará ilusión, que esta es la persona que hemos visto que está en otro lugar. Dice, te generará ilusión, durará un tiempo esta historia, porque durará un tiempo, dice, y al final, dice, cada uno cogerá su rumbo, cogerá su camino, o sea que esto pasará como de una ilusión a que quede una amistad entre vosotros, porque también aparte veo una historia en la cual no se delimita, no se decide qué es lo que sois. O sea, tú a lo largo de esta historia te puedes hacer muchas preguntas. ¿Qué somos? No sois pareja realmente, es una persona que no te va a dejar claro qué es lo que sois. Luego aparte, Tauro, veo también mucha influencia a nivel familiar, ¿vale? Yo te diría que en este aspecto tú te dejarás llevar por tus intuiciones, por lo que te dice a ti el corazón, no por lo que es mejor o cree la familia que es mejor para ti, familia o entorno, ¿bien? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteritos.
Hay alguien en tu futuro sentimental, está clarísimo, ¿eh, Tauro? Hay una persona en tu futuro sentimental y aquí dicen las cartas que esto, ¿cómo será esta historia? Pues esta historia empezará algo complicada, no es de la historia, y aquí sí estoy hablando de la persona con la cual tú tendrías un compromiso en un futuro, ¿vale? Dicen que no sería una historia fácil, sería una historia de tomar muchas decisiones, sería una historia en un principio de mucha lucha, pero que también habría cambios, ¿bien? Esto quiero que lo tengáis claro, que habría cambios en un futuro después de ese proceso. No es de las historias que empiezan con esa ilusión, ¿no? Aparte es una persona que viene de una relación un poco complicada en su vida. Bien, y esto hay que tenerlo en cuenta. Dice, le está costando salir de esa relación. Dice, y esto es algo que vas a vivir tú. Es una persona que piensa muy desconfiada, que piensa mucho en las traiciones. Bien, pero también dicen las cartas, dice, aunque esta persona piense mucho en las traiciones, dice, no quiere decir que vaya a ser siempre así, no es una persona que es siempre así. Luego, claro, el hecho de que le cuesta salir de esa relación del pasado, a ti te generará muchas dudas también, pero esto es algo puntual, esto es algo que al final, digamos, se supera en esta historia. Entonces, es una persona que es la típica persona que dice una cosa y luego actúa de manera diferente. ¿Qué te quiero decir con esto, Tauro? Que esta persona a ti te puede decir perfectamente que no quiere un compromiso, que no quiere una relación seria y luego actuar como pareja seria contigo, ¿bien? Pero esta sí sería una persona, digamos, para un compromiso, que esto sería en un futuro, que esto ya indagaremos, profundizaremos más adelante, ¿bien? De momento hay que vivir esas otras historias, tiene que aparecer esta persona del pasado, para que tú cierres el ciclo, para que perdones, para que te des cuenta que a lo mejor no estabas tan enamorado, tan enamorada, y que des paso a otras personas en tu vida. Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Tauro, todo depende, aquí dicen las cartas que todo depende, que ha habido momentos en un pasado que me imagino que se repetirán de cara a futuro, por lo que estoy viendo y ahora explicaré por qué. Momentos en los que pensamos que estamos en una relación que no es para nosotros, ¿no? Que sentimos que no es para nosotros. Entonces ahora está habiendo cambios y aquí dicen las cartas, bueno, todo depende de lo que pase, esto puede funcionar o no puede funcionar y esto es un pensamiento que tú tienes, Tauro, ¿bien? Entonces, Tauro, dice, estáis en un momento de cambio en el cual, dice, todo depende de la acción de uno de los dos. Yo veo buenas acciones, yo veo cambios positivos, pero yo también veo a uno de los dos observando mucho cada detalle, cada gesto, cada palabra, para tomar decisiones de cara a futuro, decisiones que al final no se toman, pero esto está en el pensamiento, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Tauro, los cambios son verdaderos, los que tú estás viendo. ¿Son verdaderos estos cambios? En un principio las cartas dicen que sí. Bien. Que hay, digamos, otros cambios que tienen que venir de cara a futuro, que también dicen las cartas que tienen que ver con cambios laborales y todo eso, dice, y os unirá bastante más. Bien, respecto a las acciones, a la manera de ser, quiero hacer hincapié en esto,
no sé, no, hay edades a las que no se puede cambiar, ¿no? Entonces dicen las cartas, por mucho que queramos un cambio de personalidad o de acciones, se puede modelar, pero no se puede cambiar, Tauro? Esto lo quiero que lo tengáis en cuenta. Tauro, casados en convivencia y novios. Esta indecisión que tiene uno de los dos interna, que no se manifiesta, dice, es una indecisión que está constante en tu vida, que a veces se pronuncia más y a veces pues ni siquiera la tenemos. Pero esto es algo con lo que estamos siempre, ¿bien? Pero ¿por qué estamos siempre con eso? Porque, digamos, estamos esperando un cambio que a lo mejor no se puede dar. Entonces, depende de lo que haga mi pareja, vamos a ver cómo se porta de cara a futuro. Se va a portar de la misma manera. También está en cómo ves tú esos comportamientos de tu pareja. Tauro, que estés esperando un cambio, domicilio, residencia, algo por el estilo, dice, algo ha frenado ese cambio y ahora mismo no se puede dar. Bien, ahora mismo no se puede dar. Recibiréis muchos de vosotros noticias, Tauro, relacionadas con posibilidad de embarazos, ¿vale? Esto es lo que podáis tener hijos. Dice, una situación con una figura materna, dice, no termina. Hay algo que no se termina, pero sí es cierto que se lleva de otra forma, ¿vale? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. Dice, nos gustaría que la persona con la cual estamos fuera la misma persona que en su momento conocimos. ¿Vale? Esto es lo que están diciendo aquí. Y hay algo que se anhela, ¿no? De ese momento, en el momento que vosotros conocisteis. Entonces veo momentos en los que esta persona se comporta como la persona que conocisteis y luego veo momentos en que cambia radicalmente. Bien, y esto es lo que a ti te hace dudar, Tauro. Esto es lo que a ti te hace dudar en ti mismo. Las personas no tenemos el mismo estado de ánimo siempre. También esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué más. Luego también tengo que decir, Tauro, lo que yo veo, que no siempre las cosas son como queremos nosotros. Entonces no se puede pretender que la relación sea como queremos nosotros o como quiere la pareja. Bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque complicaciones, diferencias de opiniones y todo eso, pues siempre las va a haber, ¿vale? Dice, uno de los dos no quiere dar un paso adelante porque tiene mucho miedo a la traición. Y es como si tuviera clarísimo que va a haber una traición de cara a futuro, ¿vale? Entonces, el que no esté dando pasos en la relación es por miedo a una traición, ¿vale? Luego, aquí veo mucho cómo no se quiere ver, hay una situación que no se quiere ver, una realidad que no se quiere ver en esta historia. Pero bueno, esto ya es cosa de cada uno, ¿no? Queramos verla o no queramos verla, si somos más felices sin verla, perfecto. ¿Bien? Entonces aquí dicen las cartas, Tauro, ¿de qué forma eres tú feliz? De la forma que tú seas feliz está bien. Pero también hay que dejar aparte una lucha que se está llevando constantemente. Hay que dejar aparte una lucha que se lleva. Aquí dicen las cartas, dice, hay algo que por destino en vuestra vida va a suceder sí o sí, por mucho que se intente evitar. Y esto cada uno que lo aplica a su historia. Entonces, hay algo que sí va a suceder en tu historia, tarde o temprano. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, casados, en convivencia y novios. A ver tú qué te has colado por aquí.
casados, en convivencia y novios, miramos mucho atrás en cómo era nuestra relación. Atrás, en un pasado, ¿no? Así lo dicen las cartas. Dice, necesitamos un cambio de energías. Mucho de nosotros, o de vosotros, habéis aguantado o estado tranquilos en la relación por el tema de hijos, de negocios, de algo así, dicen las cartas, ¿eh? Pero bueno, esto no seréis todos, mi queridísimo Tauro. Quédate con los cambios positivos que está habiendo. Bien. Y quédate pues con lo que te he dicho en un principio, que estáis pues en una fase de regeneración y demás, pero que no se puede mirar todo con pinzas, ¿no? No se pueden mirar todas las acciones de la persona con pinzas, porque cada uno tiene su personalidad, al fin y al cabo, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Vamos a seguir con tu mensaje especial del amor. Mi queridísimo Tauro, dice, deberías de hacerte muchas preguntas respecto a cuáles son tus objetivos a nivel sentimental. Bien, porque no tienes unos objetivos enfocados realmente en lo sentimental. Bien, y esto ya cada uno se lo tiene que mirar y preguntárselo y aplicárselo a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Tauro y tu salud. Aquí dicen las cartas, mi queridísimo Tauro, respecto a tu salud, dice, debes de cuidarte mucho todo lo que tenga que ver con las depresiones. Marca muchísimo. Veo muy poca energía en ti, Tauro. Dice que las depresiones aquí, los nervios pueden jugar una mala pasada. Cuidado con eso, Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con tu mensaje general. Tu mensaje general te dice, Tauro, si tú estás en búsqueda de lo que es tu paz, tu tranquilidad, todo lo que simbolice tu lugar, bien, aquí dicen las cartas, si estás en búsqueda de eso, nadie te lo puede poner así. Esto lo tienes que encontrar tú. Bien, y esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Tauro, el número 22 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, Tauro, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.